El director de la revista Semana se ha dedicado a postear en su cuenta de X la entrevista que le hizo a Álvaro Leiva Durán. Sin embargo, el periodista no cuenta realmente la historia que hay detrás de este personaje oscuro y siniestro que ha tenido la política colombiana. Álvaro Leiva Durán es hijo de Jorge Leiva Urdaneta. Este hombre fue ministro, senador, representante de la Cámara, concejal de Bogotá y fue mano derecha de Laureano Gómez. Laureano Gómez fue el padre de Álvaro Gómez Hurtado, un presidente que desató la violencia bipartidista en Colombia. Parte de esa violencia fue la que terminó con el desaparecido Jorge Eliezer Gaitán. El padre de Álvaro Leiva era uno de los que promovía el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gloria Gaitán, en una columna de Las Dos Orillas, le dice a Álvaro Leiva que es hora de decirle la verdad a todos los colombianos y especialmente a ella, que no ha podido vivir en paz porque no ha sabido la verdad sobre el magnicidio de su padre. Dentro de su columna, ella le dice que si bien ellos nacieron en familias políticas prestantes de este país, de polos opuestos, ella sabía que él era muy allegado a Mariano Ospina Pérez, a Laureano Gómez y a Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez Hurtado nació en 1919 y Álvaro Leiva nació en 1942. Pese a que se llevan 23 años de diferencias, la amistad entre ellos fue fuerte. Ella le dijo, tú sabes la verdad de lo que le pasó a mi padre, porque un abogado penalista que fue uno de los que defendió a Gustavo Rojas Pinilla cuando le robaron las elecciones, dijo haber conocido al sicario que asesinó a mi padre, Juan Rojas Sierra, en el periódico El Siglo, periódico que era de propiedad de Álvaro Gómez Hurtado. Es decir, que el sicario que asesinó a Jorge Eliezer Gaitán trabajaba para Álvaro Gómez. También le recordó que el 6 de septiembre de 1952, Álvaro Gómez fue uno de los que promovió la violencia y mandó a incendiar las casas de Carlos Llera Restrepo y Alfonso López Pumarejo. Y también posteriormente incendiaron las instalaciones del Tiempo y del Espectador. Todos esos eventos han sido ocultos en la historia política de este país y los dio a conocer Gloria Gaitán. También le recordó a las FARC que debía de decir la verdad con respecto a la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, porque resulta que Álvaro Leiva ha sido cercano a todos los grupos al margen de la ley en este país. Y resulta que en los albores de la contienda electoral, cuando se disputaba la presidencia Virgilio Barco, Álvaro Leiva aprovechó las diferencias políticas para no apoyar a Álvaro Gómez Hurtado, porque resulta que ellos tuvieron diferencias políticas e ideológicas. A Álvaro Leiva le decían el francotirador y a Álvaro Gómez Hurtado le decían el lobo feroz. Después de esas diferencias, Álvaro Leiva termina apoyando a Rodrigo Lloreda Caicedo. Álvaro Gómez sale del Partido Conservador y es cuando funda el Partido de Salvación Nacional. Pero
con el Partido Salvación Nacional perdió las elecciones y gana Virgilio Barco Vargas. Luego asesinan a Galán, asesinan a Bernardo Jaramillo Osa, a Carlos Pizarro León Gómez, etcétera, etcétera. Asume el poder César Gaviria por decisión de sus hijos y del Partido Liberal. Luego asume el poder Ernesto Samper Pizano. Se dice que Ernesto Samper Pizano recibió dineros del cartel de Cali. Y empieza entonces la disputa entre el Partido Conservador y el Partido Liberal para sacar del poder a Ernesto Samper. Y dentro de esa conspiración se encontraba el señor Álvaro Leiva Durán, que es donde propone el golpe de Estado, viaja en un helicóptero de Víctor Carranza al nudo del Paramillo a verse con Carlos Castaño y compañía. El cartel de Cali dijo haberle entregado dineros a Álvaro Leiva. Y también dijo haberle entregado dineros a Andrés Pastrana, aunque Andrés Pastrana hoy lo niega. Álvaro Leiva se exilió en Costa Rica debido a estos señalamientos y después la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente. Sin embargo, él vuelve a Colombia nuevamente. Él aspiró a la presidencia, tuvo cargos en el Ministerio de Minas y Energía en el gobierno de Betancur, fue diputado, ocupó varios cargos públicos, pero se dedicó a ser el vocero y el canciller de la guerrilla de las FARC. Así lo determinó Manuel Marulando a Vélez en una carta que le envía. Sin embargo, del fallido proceso de paz que él venía desarrollando desde el gobierno de Betancur hasta buscar la salida del poder de Samper, le dice a Álvaro Gómez que ayude a sacar a Samper del poder. Este no quiso aceptar. Las FARC termina asesinando a Álvaro Gómez Hurtado. ¿Y a quién le convino esa muerte? Nada menos y nada más que el señor Andrés Pastrana, que terminó siendo el presidente de Colombia, termina entregándole a Álvaro Leiva la vocería como comisionado de paz en el Caguán. Y así es como se ha desarrollado el contexto histórico de la política que ha venido manejando el señor Álvaro Leiva. Dentro de los computadores de Raúl Reyes se encontraron mensajes de texto, se encontraron cartas que Álvaro Leiva se escribía con Raúl Reyes. Y hay un libro que Juan Manuel Santos al parecer no quiere o no quiso que se supiera en este país, en el contexto del proceso de paz, que ese libro ya desapareció, donde se hablaba de las cartas de Raúl Reyes, donde mencionan a Álvaro Leiva, a Piedad Córdoba y a otros políticos de este país. Es decir, que la FARC política sí existió en Colombia. Petro la denunció cuando denunció también la parapolítica. Entonces, los honorables políticos del Partido Conservador son los que han conspirado en la historia política del país. Y creo que las FARC debería decir la verdad de qué fue lo que pasó con Álvaro Gómez. Y el señor Álvaro Leiva debería contarle a Gloria Gaitán qué fue lo que pasó con el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Así que los políticos en Colombia tienen mucha sangre en sus